Historia 1. El nahual que habita en el cuerpo de un niño. En un pueblo de montaña, un niño dejó de hablar de un día para otro. Y empezó a gruñir como si algo más respirara dentro de él. Todo ocurrió en 1995, en San Pedro del Humo, un poblado envuelto en neblina constante y supersticiones aún más densas. Era un lugar olvidado por los mapas, donde los niños no jugaban de noche y los adultos evitaban decir ciertas palabras después de las 11. Una mujer llamada Laura había llegado con su hijo, Julián, de apenas 6 años. Decía haber escapado de un marido violento. Pero lo que trajo con ella era peor. Mucho peor. Julián era callado, pero tranquilo. Sonreía poco, pero obedecía. Hasta que una mañana, tras una caminata al bosque con su madre, volvió distinto. No hablaba. No comía. Solo se quedaba quieto mirando por la ventana, sin parpadear durante horas. Así que Laura lo llevó con el médico del pueblo, quien no encontró nada físico. Le recomendaron reposo. Pero esa misma noche, ella grabó algo con su videocámara que nunca mostró a nadie, hasta que desapareció. La cinta fue hallada por un vecino días después. En el video, Julián está en su cama, inmóvil. Luego, sin razón, se sienta lentamente, con movimientos demasiado precisos para un niño. Sus ojos están abiertos de par en par, pero sus pupilas no reflejan luz. Y su respiración no parece humana. En un momento, gira la cabeza directamente hacia la cámara y dice con una voz seca y profunda: "La piel del niño me aprieta". El video termina con un golpe brusco y un grito desgarrador. Pero la voz que grita no es la de Laura. Y la cabaña estaba vacía cuando la policía llegó. La policía local intentó archivar el caso como desaparición voluntaria, pero los vecinos sabían que no era así. Laura jamás habría abandonado a su hijo. Menos después de lo que contó a una mujer del pueblo días antes de desaparecer. Según el testimonio, Laura le confesó que algo había seguido a Julián desde el bosque. Que no era visible, pero podía escucharse. Una respiración áspera, ronca, que se colaba por debajo de las paredes. Y cada noche, esa respiración se volvía más cercana. Así que intentó irse. Empacó maletas, vendió lo poco que tenía. Pero Julián se negó a salir. No gritó, no lloró, solo se quedó de pie frente a la puerta, mirándola fijamente. Le dijo: "No puedo irme, mamá". Él todavía no termina de meterse. Los registros de la cinta encontrada en su casa fueron revisados por investigadores de la Ciudad de México. Pero al intentar digitalizarla, el sistema colapsaba. La imagen se distorsionaba, el audio se saturaba hasta emitir chillidos que hicieron sangrar los oídos de uno de los técnicos. Uno de los investigadores, obsesionado con el material, logró ver parte del contenido en una televisión antigua. El metraje mostraba a Julián en el bosque. La cámara se mueve como si alguien, Laura, quizás, lo estuviera buscando. Se oyen susurros. No en español. Algo más gutural. Y entonces, el niño aparece en cuadro. Está desnudo. Cubierto de tierra. Pero no camina como un niño. Gatea como una bestia herida. Y en sus manos, hay garras. Garras reales. De pronto, se gira. Su rostro parece el mismo, pero los ojos están negros por completo. Son 2 pozos húmedos. Abre la boca para hablar, pero lo que sale no es una palabra. Es un gruñido, que se repite también fuera de la televisión. El investigador jura que lo escuchó justo detrás de él. Al día siguiente, no se presentó a trabajar. Cuando lo buscaron, lo hallaron en su departamento. La televisión estaba encendida con la cinta repitiéndose una y otra vez. La imagen congelada en el rostro de Julián, sonriendo. Y en el suelo, escrito con ceniza, un mensaje. El niño fue solo el principio. El cuerpo encontrado no tenía ojos. Ni lengua. Solo garras. La cinta fue confiscada por las autoridades. La archivaron bajo una clave reservada y desapareció en una bodega estatal sin nombre. Pero 3 años después, una copia restaurada apareció en un mercado de pulgas, vendida como material maldito para coleccionistas. El comprador fue un restaurador de audio analógico de nombre Elías Roldán. Quería digitalizarla por curiosidad.
No sabía que ya había cobrado 2 vidas. Elías colocó la cinta en su sistema Betacam modificado, así que pudo ver con claridad lo que los otros no. Lo que no debió ser visto. La imagen iniciaba con una cámara nocturna en una cocina común, pero los muebles estaban cubiertos de sal y en el suelo había símbolos dibujados con sangre seca. La cámara parecía fija. Estática. A los 5 minutos aparece Julián. Pero su cuerpo se mueve con tirones, como si algo dentro de él no supiera usar bien los músculos. Lleva una bata blanca, manchada de tierra y pelos. Respira con dificultad. Y en un momento, se arranca parte de la piel del brazo. No con dolor, sino con alivio. Como quien se quita una camisa. Debajo, hay otra piel. Gris. Gruesa. Cubierta de parásitos. El sonido comienza a fallar. Se oyen susurros desde dentro de la cinta. No sobre ella. Desde dentro. Voces que repiten una frase que jamás cambia. La carne prestada se pudre si no se entrega otra. Elías intentó detener la reproducción, pero el monitor no respondía. La cinta avanzaba por sí sola. Y en el metraje, Julián, o lo que quedaba de él, se acerca a la cámara con pasos lentos. Su mandíbula se disloca con un chasquido seco. Y dice una última frase antes de tocar el lente. Tú estás viéndome, yo también te veo. Elías fue hallado días después, encerrado en su estudio. Todas las paredes cubiertas con fotos de niños desaparecidos. Su cuerpo estaba irreconocible. No por heridas, sino porque su esqueleto había sido reacomodado. Como si alguien hubiera intentado meterse dentro y se rindiera a medio camino. Desde entonces, se han reportado grabaciones similares en otros pueblos, imágenes donde niños se detienen frente a cámaras apagadas y sonríen. Audios en frecuencia muerta que contienen gruñidos y frases en idiomas extintos. Pero lo más inquietante es que en todas esas grabaciones, siempre se escucha la misma respiración, la de algo grande, viejo y atrapado en un cuerpo demasiado pequeño. Y si alguna vez escuchas esa voz en una cinta olvidada, no la sigas. Porque no es un niño. Es un nahual buscando una nueva piel. Historia 2. La grabación que captó a un nahual transformándose. En un pueblo olvidado del norte de México, existe una cinta que ningún forense ha podido explicar. La figura que aparece en ella, no es completamente humana. Todo comenzó en el año 1999, en un pueblo minero llamado San Rafael de las Cruces. Era un lugar pequeño, de calles empedradas y electricidad intermitente, donde la televisión apenas mostraba 2 canales y los rumores viajaban más rápido que las noticias. Esa noche, un grupo de estudiantes universitarios llegó al pueblo con cámaras prestadas. Grababan un documental sobre leyendas rurales, y habían escuchado que en San Rafael se hablaba de nahuales. Hombres que se convierten en bestias. Pero lo tomaron como un simple mito, así que decidieron grabar de noche en el bosque, justo donde decían que se escuchaban gruñidos. Montaron una cámara High 8 en un tripié frente a una zona de árboles abiertos. Dejaron corriendo la cinta durante 3 horas. No esperaban captar nada. Pero cuando regresaron y revisaron la grabación en la cabaña donde se hospedaban, se dieron cuenta de que la cámara se había detenido sola, justo a las 3:03 de la madrugada. Al principio, solo se veía oscuridad. Un par de ramas moviéndose por el viento. Pero luego, algo se arrastró al encuadre. No caminaba. No gateaba. Se movía como si los huesos no estuvieran conectados correctamente. Primero parecía un hombre, pero se notaban espasmos bajo su piel. La cara no tenía expresión. Y sus ojos estaban completamente en blanco. Uno de los estudiantes dijo en broma: parece que se está transformando. Nadie respondió. Porque en la pantalla, esa figura, ya no era la misma. Y lo peor era que algo, fuera de la cámara, también empezó a moverse dentro de la cabaña. Los estudiantes pensaron que era el viento, o un animal colándose por debajo de la puerta. Pero cuando revisaron, no había nada. Solo el eco del sonido que acababan de escuchar en la grabación, repitiéndose dentro de la cabaña. Como si algo los estuviera imitando desde muy cerca. Volvieron al video. La figura ahora se contorsionaba en el suelo. Su piel parecía inflarse desde adentro,
como si estuviera a punto de reventar. Los músculos se desgarraban sin sangre. Las piernas comenzaron a torcerse hacia atrás. Las uñas crecieron en tiempo real. No había cortes en la grabación. No era maquillaje. Era algo imposible, grabado sin efectos, sin edición. Uno de ellos, llamado Daniel, comenzó a llorar en silencio. Dijo que había visto a esa misma figura años atrás, en el monte detrás de su casa, cuando su perro desapareció. Nunca le creyó nadie. Hasta ahora. Pero mientras todos se enfocaban en la pantalla, uno de los micrófonos externos que habían dejado en la zona del bosque comenzó a transmitir en tiempo real, aunque no estaba conectado. El audio era sucio, distorsionado. Se oían pasos. Ramas rompiéndose. Un jadeo animal y una voz, muy baja, que repetía algo. No deben mirar. Así que decidieron salir. Empacaron las cámaras, las cintas, todo. Iban a volver a la ciudad y entregar el material a los investigadores de su universidad. Pero al llegar al auto, lo encontraron abierto. Las puertas raspadas con garras. En el asiento del conductor, algo mucho peor, una de las cintas ya no estaba. En su lugar, había una hoja de papel arrancada de una Biblia, con una advertencia escrita en sangre. Si viste la transformación te ve a ti. Esa noche durmieron todos en la misma habitación, con las cámaras apuntando hacia las ventanas y puertas. A las 2:46 de la mañana, todas se apagaron al mismo tiempo. La energía no falló. Las baterías estaban cargadas. Simplemente, algo las desconectó. Y a las 3:03, exactamente la misma hora en que se detuvo la grabación original, escucharon 3 golpes lentos en la puerta. Uno de ellos, Mateo, se acercó con un cuchillo. Abrió lentamente. No había nadie. Solo un paquete envuelto en piel curtida, dejado en el umbral. Dentro, una nueva cinta. La etiqueta decía solo una palabra, continuación. Nadie quiso reproducirla. Nadie, excepto Daniel. Daniel colocó la cinta en la videocasetera mientras los demás suplicaban que no lo hiciera. Pero él ya no era el mismo desde que vieron aquella grabación. Estaba más callado, más pálido, sus ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Dijo que tenía que verla, que algo dentro de él necesitaba entender lo que estaba ocurriendo. Presionó play. El video no comenzó con estática. No hubo introducción ni cortes. Era una cámara fija en una habitación muy parecida a la suya. Pero la habitación estaba vacía. Solo una silla en el centro, una vela encendida y una figura desnuda de espaldas, respirando agitadamente. La respiración se volvió un gruñido. Y de pronto, la figura comenzó a retorcerse como si sus huesos se quebraran uno por uno. Se arqueaba, se sacudía, hasta que su cuerpo adoptó una postura completamente inhumana. La piel comenzó a abrirse, a desprenderse como si se estuviera mudando, revelando algo más debajo, algo cubierto de pelo áspero, con extremidades largas y deformadas. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. Dijo: «Esa es mi habitación, soy yo». Pero los demás no querían creerlo. Así que intentaron apagar la televisión, desconectar todo, pero nada respondía. El video continuó por sí solo, como si no necesitara energía. Y lo peor vino al final. La figura ya transformada se acercó lentamente a la cámara, hasta que su rostro cubrió toda la pantalla. Tenía los ojos completamente negros, y una sonrisa con dientes que parecían cuchillas. En el momento exacto en que tocó el lente, Daniel cayó de rodillas, gritando con una voz que no era suya. Una voz doble. Como si algo hablara al mismo tiempo que él. Su piel comenzó a temblar. Sus uñas sangraban. Se arrancaba pedazos de piel como si le ardieran. Decía que no cabía, que algo más estaba intentando salir. Los demás huyeron de la cabaña. Uno fue encontrado una semana después, en estado de shock, caminando desnudo por la carretera. Solo repetía una frase. Lo filmamos. Lo trajimos. Y ahora, quiere filmarnos a todos. Daniel nunca apareció. Su familia lo dio por muerto. Pero 6 meses después, alguien encontró una cinta enterrada detrás de la cabaña. Era un video casero. Alguien estaba filmando la sierra de noche.
y en el fondo se escuchaba una respiración profunda. Un gruñido. En los últimos segundos, la cámara cae al suelo. Y justo antes de que el video se corte, una figura humanoide se acerca gateando, con la piel de Daniel aún colgando de sus huesos. Desde entonces, varios investigadores han intentado rastrear la grabación original. Ninguno ha regresado. Algunos dicen que la cinta no solo muestra una transformación. Dicen que quien la mira, también se transforma. Historia 3. El ritual prohibido para convertirse en nahual. En un pueblo olvidado por el tiempo, hay una cinta que nunca debió ser vista. Quien la vea, escucha un aullido. Y después, desaparece. La historia comienza en San Esteban de la Cima, un caserío enclavado en la sierra, donde la electricidad llega y se va como si algo la controlara. Durante décadas, los pobladores murmuraban sobre una figura que caminaba erguida como hombre, pero tenía patas de perro, garras humanas y ojos vacíos. Nadie se atrevía a nombrarlo. Nadie, excepto Esteban Aranda, un joven aficionado a las grabaciones en VHS que encontró una cinta cubierta de pelos y sangre seca en una casa quemada. Esteban estaba documentando leyendas locales para su canal, pero nadie le quería hablar del nahual, así que decidió investigar por su cuenta. Encontró la cinta en una caja metálica enterrada bajo las cenizas de una vivienda calcinada desde 1987. La etiqueta decía: no ver, no escuchar, no llamar. Pero Esteban no obedeció. Conectó su reproductor, encendió su televisor analógico y presionó play. Primero, solo apareció estática. Luego, el rostro de un hombre desnudo, cubierto de barro, murmurando palabras en náhuatl con la mandíbula desencajada. No había cortes. No había edición. Era como si la cámara lo estuviera grabando sin su consentimiento, desde adentro. Esteban no pudo parar de mirar. La imagen comenzó a parpadear y cada destello lo mostraba más deformado: patas alargadas, dientes torcidos, espasmos bajo la piel. Y entonces, se oyó el primer aullido. No venía de la cinta. Venía de adentro de su casa. Esteban pausó la cinta. El aullido se volvió un gruñido. No era un sonido grabado, no tenía esa textura artificial. Era denso, orgánico, como si una garganta húmeda se agitara en la penumbra. Apagó el televisor, pero el sonido continuó. Así que caminó hasta la puerta con las manos temblando, convencido de que algún perro callejero se había metido. Pero al abrir, no había nadie. Solo huellas. Huellas de algo que no podía existir. Eran patas de animal, pero con forma de manos. Esteban quiso irse del pueblo esa misma noche, pero cuando encendió su auto, la radio empezó sola. No había señal, ni música. Solo una voz ahogada repitiendo lo que había dicho el hombre de la cinta. El cuerpo no resiste lo que el alma no acepta. Lo más inquietante era que esa voz era la suya. Al volver a casa, todo estaba cambiado. No físicamente, pero algo se sentía mal. El aire era más espeso. Las paredes rezumaban humedad. Y cada espejo, incluso los más pequeños, mostraban a Esteban con los ojos completamente negros, como si algo más estuviera usando su cuerpo. Intentó grabarse para documentar todo, pero la cámara solo captaba interferencia. Así que decidió regresar al lugar donde encontró la cinta. Quería enterrarla otra vez, pero al llegar, el terreno ya no era ceniza. Era carne. Carne palpitante. Y en el centro, un agujero. Uno perfectamente redondo, como si algo hubiera salido arrastrándose. Esteban cayó de rodillas, llorando. Escuchó ramas romperse. Pensó que era un animal. Pero cuando levantó la vista, vio una figura con su mismo rostro, caminando hacia él, con la piel rasgada, como si se la hubiera quitado para ponérsela. A la mañana siguiente, encontraron su casa vacía. Las ventanas tapadas con piel humana. La palabra nahual escrita con sangre en cada pared. Y en el suelo, solo quedó el televisor encendido, reproduciendo la cinta sin parar. Lo que nadie pudo explicar, es por qué la grabación ahora mostraba a Esteban, mirando directo a la cámara, pidiéndole al espectador que terminara el ritual. Las autoridades cerraron el caso de Esteban como desaparición forzada, pero la policía local no pudo explicar ciertos detalles.
Uno de los agentes que entró a su casa terminó internado tras sufrir un colapso nervioso. Decía que la cinta le habló. Que el rostro en pantalla no era humano. Que ese ser sabía su nombre. La grabación fue enviada a una dependencia forense en la capital, pero la caja llegó vacía. En su lugar, los técnicos hallaron un video completamente diferente, alguien caminando desnudo entre los árboles, filmado en calidad VHS, gruñendo en un idioma que nadie pudo identificar. Así que clasificaron todo como fraude. Pero la historia no murió ahí. Un año después, un joven cineasta llamado Mateo encontró la casa de Esteban en un viaje documental. Había oído rumores, leyendas urbanas, y buscaba contenido auténtico para su canal. Cuando entró, el ambiente era espeso. Polvo petrificado, humedad imposible de respirar. Las paredes seguían manchadas, la palabra náhuatl ahora tallada, no escrita. Pero lo peor era el televisor. Todavía encendido. Mateo documentó todo. Lo grabó con su celular. Intentó apagar el aparato, pero la pantalla se resistía. Vibraba. Parpadeaba con fuerza. Cada vez que lo tocaba, sentía un latido. Como si tuviera vida. Finalmente, se dio y presionó play. Lo que vio no era lo que esperaba. La cinta mostraba su rostro. Su propia cara, dormido en la misma habitación donde estaba parado. Era una transmisión en tiempo real, pero con una diferencia sutil. En el video, había algo detrás de él. Una figura negra. Cuadrúpeda. Lenta. Y con sus ojos. Mateo huyó. Subió al auto. Condujo sin rumbo, hasta que la carretera comenzó a repetirse. El mismo poste. La misma curva. Como si estuviera atrapado en un circuito cerrado. Cuando detuvo el vehículo, el motor explotó sin razón. Y en el retrovisor, lo vio. A Esteban. Completamente transformado. Sin piel. Con dientes imposibles y un cuerpo que se quebraba como ramas. Los gritos de Mateo se escucharon en toda la sierra esa noche. Nadie lo encontró. Solo el celular, con un último video guardado. La grabación muestra su rostro, suplicando en voz baja. Si estás viendo esto, no mires el televisor. No mires a los ojos del náhuatl. Porque si lo haces, ya te está oliendo. Desde entonces, cada vez que alguien reproduce una cinta VHS sin etiqueta en esa región, hay reportes de desaparecidos. Testimonios de gruñidos en los techos. De piel colgando en los árboles. ¿Y lo más perturbador? En cada nuevo metraje que aparece, siempre hay una figura observando desde el fondo. Siempre la misma. Y siempre, grabando. Porque el ritual no termina al convertirse. El ritual apenas empieza, cuando comienzas a grabar a otros.